Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Hoy vamos a hablar del tema de la regla de tres compuesta e inversa, del curso de matemática comercial, financiera y aplicada. Para poder relacionar bien este tema, nosotros lo vamos a analizar desde un ejemplo. Entonces, esta es la regla de tres compuesta e inversa. Y aquí nos dice, si 9 obreros con 20 telares terminan un trabajo en 10 días, 3 obreros con 30 telares, ¿en cuántos días lo terminarán? Y entonces nos indica un procedimiento. Este es similar al que vimos la última vez, donde estábamos hablando de la regla de tres compuesta y directa. Aquí hay una pequeña variación al realizar el procedimiento, pero el inicio es el mismo. Primero tenemos que ordenar nuestros datos. Entonces nos dice, si 9 obreros, colocamos aquí los 9 obreros, con 20 telares, colocamos los 20 telares, terminan un trabajo en 10 días. Terminan un trabajo en 10 días. 3 obreros, los colocamos aquí debajo de los mismos obreros, con 30 telares, los colocamos aquí y abajo de los otros telares. Nos pregunta, ¿en cuántos días lo terminarán? Entonces, X días porque no sabemos cuántos días van a ser para poder terminar ese trabajo. Bueno, entonces, así vamos a ordenar nuestros datos. Obreros con obreros, telares con telares y días con días. Seguidamente vamos a encontrar el segundo paso que nos dice delimitar las variables del problema. Aquí lo que vamos a hacer es quitarle los nombres o los nombres de las variables y solo lo vamos a poner como en un título. Y vamos a colocar obreros 9 y 3, telares 20 y 30 y días 10 y la X que no conocemos. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos nuestros números se queden solitos sin ninguna palabra a la par de ellas. Luego nos dice convertir en fracción e invertir los datos. En la regla de tres compuesta directa, nosotros simplemente lo volvíamos fracción. Pero ahora nosotros lo vamos a volver fracción, pero lo vamos a invertir. ¿Por qué lo vamos a invertir? Porque aquí nosotros tenemos que analizar primero si es directa o es inversa. Entonces, para analizar esto, siempre vamos a iniciar con la incógnita, es decir, con la variable que nosotros vamos a buscar, que en este caso es donde está la X que queremos saber en cuántos días se va a trabajar. Bueno, entonces veamos. Siempre vamos a omitir una de estas variables para relacionarla con nuestra X, que en este caso son los días. Nos dice, entre más obreros, nos vamos a tardar más días o menos días en realizar el trabajo. Bueno, si tenemos más obreros para trabajar, entonces nos vamos a tardar menos tiempo en poder hacer el trabajo, porque son más personas las que van a trabajar, entonces van a ser menos días. ¿Qué es lo que quiere decir? Más obreros, menos días. Es una relación inversa, porque entre más va a dar menos, entonces es inverso. Ahora veamos la variable de los telares con los días y vemos entonces, entre más telares tengamos, nos vamos a tardar más días o menos días en realizar un trabajo. Si nosotros tenemos más máquinas o más herramientas, como en este caso son los telares, que son los que fabrican la tela, entre más máquinas tengamos, ¿lo vamos a hacer en menos tiempo o en más tiempo? Bueno, entre más máquinas tengamos para poder producir, lo vamos a hacer en menos tiempo. Entonces sería más telares, menos días. También es una relación inversa, porque nos da más, nos da menos. Entonces son signos contrarios, que significa que es inversa. Para poder convertir esto en fracción, tenemos que colocar primero la variable que tiene la X. En este caso sería 10 partido X es igual a, y ya copiamos los datos que tenemos aquí. Pero como esto es inverso,
Entonces lo que vamos a hacer es copiar los datos, pero al revés, es decir, el 9 abajo y el 3 arriba. Y le vamos a colocar 3 partido 9. Si se dan cuenta, está al revés. Y luego el siguiente variable, que serían los telares, el 20 lo vamos a colocar abajo y el 30 arriba, porque es inverso. Entonces lo colocamos 30 partido 20. Y ya tenemos nuestra fracción. Y ahorita vamos a hacer el mismo procedimiento de la otra regla de 3 compuesta directa, en donde aquí la diferencia es que invertimos estos datos. Colocamos uno arriba y uno abajo para que nos dé el dato real. Ahora nos dice transponer variables y realizar las operaciones. Aquí lo que vamos a hacer es efectuar las operaciones. En este caso, aquí volvimos a copiar la fracción, que sería 10 partido x es igual a 3 novenos por 30 veinteavos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero estos datos para que se vuelva menos datos los que tengamos que trabajar. Entonces sería, esto lo volvemos en una sola fracción, en un solo dato, que sería 10x es igual a 3 por 30 dividido 9 por 20. Estamos bien, ya lo tenemos en una sola fracción. Ahora solo pasamos a multiplicar. 3 por 30 nos da 90 y 9 por 20 nos da 180. Ahora nos quedamos con 3 datos. Para poder realizar esto tenemos que despejar la x. Entonces la x la vamos a dejar del lado izquierdo para que solo se quede la x ahí. Y luego lo que vamos a hacer es multiplicar de manera diagonal estos dos datos dividido el que nos quede solito. Y sería 10 por 180, que es esta multiplicación, dividido 90, que es el número que se quedó solito. 10 por 180 nos da 1800, dividido 90. Al realizar esta operación nos da 20. Y ahí tendríamos el resultado. Y tenemos como respuesta: 3 obreros con 30 telares terminarán el trabajo en 20 días. Esa es la respuesta que nos dio, y así, con este tipo de texto, con un contexto, nosotros tenemos que responder las preguntas. No simplemente colocar 20. ¿20 qué? 20 días, 20 horas, 20 obreros, nosotros no sabemos. Entonces tenemos que dar una respuesta concreta. Luego tenemos un pequeño ejercicio donde nos indica 5 obreros que trabajan 7 horas al día levantan un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 7 obreros trabajando 8 horas al día? Aquí es otro ejercicio donde vamos a ver otro ejemplo que nosotros vamos a poder realizar. Y seguimos. Y vemos que aquí tenemos que ordenar también nuestros datos y delimitar las variables, que sería obreros, son 5 obreros, 7 horas al día trabajan y levantan el muro en 2 días. Ahora, 7 obreros trabajando 8 horas al día, ¿en cuántos días va a realizar el trabajo? Luego nos dice convertir en fracción e invertir los datos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, como ya tenemos los datos aquí, lo que vamos a hacer es realizar y saber si esta es una relación directa o inversa. Entonces, como les dije, en base a la incógnita, el dato que nosotros vamos a buscar la vamos a relacionar con cada una de las dos variables. Entonces nos dice, si tenemos más obreros para trabajar, ¿nos vamos a tardar más tiempo o menos tiempo? Si tenemos más obreros, nos vamos a tardar menos tiempo. Quiere decir, más obreros, menos días. Entonces es una relación inversa, más y menos. Ahora en las horas, entre más horas al día se trabaje, ¿nos vamos a tardar más días o menos días? Nos vamos a tardar menos días, porque más horas trabajadas equivale a menos días. Entonces sería más días, menos días, sería más y menos, una relación inversa. Entonces vamos a separar la x, que sería 2x, la vamos a colocar para convertirlo en fracción. El lado izquierdo es igual a
Pero como estas dos son relaciones inversas, también las vamos a voltear. Poner el 7 arriba y el 5 abajo. Sería 7 quintos por, colocamos el 8 arriba y el 7 abajo, 8 séptimos. Y aquí tenemos la fracción resuelta. Ya tenemos los datos invertidos para poder resolverlo. Ahora lo que vamos a realizar es transponer las variables y realizar las operaciones. En este caso nosotros vamos, como ya tenemos los datos, que sería 2x es igual a 7 quintos por 8 séptimos, vamos a unir estas dos fracciones para que sea una sola, que sería 7 por 8 dividido 5 por 7. Al tener estos datos lo vamos a multiplicar. 7 por 8, 56, y 5 por 7, 35. Si ustedes se dan cuenta que ya tenemos solo tres datos los que vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces nos daría, tenemos que despejar esta x, que sería x es igual a, vamos a hacer la multiplicación de 2 por 35, dividido el número que está solito, 56. 2 por 35 partido 56. Ya lo tenemos plasmado y sería 2 por 35 nos da 70 dividido 56. Ahora vamos a dividir 70 dentro de 56 y nos va a dar como respuesta 1.25. Al tener esta respuesta, nosotros sabemos que va a ser un día punto 25. Entonces la respuesta es 7 obreros trabajando 8 horas al día levantarían el muro en 1.25 días, es decir, un día y 2 horas. ¿Por qué un día y 2 horas? Porque un día nos dice la respuesta, pero nos dice que es punto 25, es decir, la cuarta parte del día. Pero como son 8 horas al día las que se van a trabajar, entonces el 8 es el que vamos a dividir dentro de 4, que sería 2 horas. Entonces la respuesta es un día y 2 horas es lo que se van a tardar para levantar el muro 7 obreros trabajando 8 horas al día. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema y les deseo muchos éxitos.